Imagínate encargar por catálogo una casa de diseño espectacular. Una de esas viviendas modulares con unos ventanales inmensos, maderas nobles, ecológicamente perfecta. Ujú. Y que además te prometen desde la fábrica que te la montan en la parcela en cuestión de semanas, ¿eh? Exacto, semanas. Suela a sueño absoluto, a la solución perfecta para cualquiera. Totalmente. Pues resulta que cuando alguien lleva ese mismo catálogo, así reluciente, al despacho del director del banco para pedir financiación, la cosa cambia. El director mira las fotos, sonríe y le dice que, bueno, que para el sistema financiero esa joya arquitectónica no vale mucho más que una caravana. Es tremendo, sí. Y hoy vamos a entender exactamente por qué pasa esto. Vamos a sumergirnos en cómo el sistema bancario y financiero español choca de frente, pero a toda velocidad además, contra esta revolución de las casas prefabricadas. Porque es un choque de realidades brutal, ¿verdad? Es un choque de trenes fascinante, la verdad. Por un lado, tenemos una innovación constructiva que parece del siglo XXII. Ya, con tecnología punta. Eso es. Y por otro lado, tienes una maquinaria financiera que sigue operando con engranajes diseñados en el siglo XX. Normas pensadas casi exclusivamente para el ladrillo y el cemento de toda la vida. Claro. Y justo en esa colisión, en ese punto exacto, es donde la ilusión de construir un hogar se convierte para muchísima gente en un laberinto absoluto. Un laberinto de frustración, de papeles interminables y de negativas que, desde fuera, parecen incomprensibles. Y precisamente para aportar algo de luz a ese laberinto tremendo, la exploración de hoy tiene una misión clarísima. Para este análisis contamos con el material de base y las notas muy detalladas de un especialista en este sector. Ujú. Un experto llamado Juanmí que se dedica justamente a esto, a desmitificar la letra pequeña de todo este proceso. Y hace muchísima falta, fíjate. Muchísima. Así que el objetivo de nuestra inmersión en los datos de hoy es desgranar capa por capa qué exige exactamente un banco, por qué sus normativas parecen ir a veces en contra del sentido común y, lo más importante, cómo sortear esos muros. Pues sí. Así que, si te parece, vamos a empezar por el cimiento de todo este asunto. Porque antes de hablar de tipos de interés, de plazos o de comisiones, Juanmí nos marca una línea roja clarísima, una distinción puramente física que lo cambia absolutamente todo. Es que esa línea roja es la piedra angular de todo el sistema hipotecario. Y ojo, porque es algo que muchísima gente ignora por completo hasta que ya está sentada frente al analista de riesgos. Ya, cuando ya es tarde. Claro. A ver, para un banco, no todo lo que tiene un tejado, una puerta y un salón es una casa. Así de simple. ¡Qué locura! La distinción legal y financiera radica en algo muy, muy básico: el anclaje. Hay que diferenciar de forma radical entre una casa modular fija y una casa móvil. Vale, o sea, si se mueve o no se mueve. Exactamente. Si la vivienda va a estar permanentemente anclada al suelo, con sus cimientos profundos de hormigón, y se va a fusionar legalmente con la parcela, entonces se convierte en lo que el Código Civil define como un bien inmueble. Bien inmueble, vale. Ahí sí hay partido. Ahí se puede empezar a hablar de hipotecas. Pero, y aquí viene el gran pero, si hablamos de una casa móvil, de estas que descansan sobre apoyos temporales y no requieren una cimentación definitiva, La puerta de la hipoteca tradicional se cierra de golpe, ¿no? de un portazo, ni te escuchan. Es que me parece crucial detenernos a visualizar esto, porque desde fuera resulta bastante chocante para quien nos escucha. Pongamos un ejemplo visual. Alguien quiere instalar una casa móvil de altísima gama. Ujú. Algo verdaderamente premium, ¿eh? Con unos acabados de lujo, un diseño espectacular, que cueste fácilmente, no sé, 150.000 euros. Me estás diciendo que el banco mira esa factura inmensa y sigue viéndolo como si fuera un coche deportivo o una autocaravana. Exactamente así. Lo ven como un bien mueble. Un bien mueble, claro. Por muy lujoso que sea el diseño, por muy caros que sean los aislamientos o los materiales, si esa casa se puede desenchufar y mover, para ellos es un bien de consumo. Fin de la historia. Es alucinante. A ver, para entender esta inflexibilidad hay que meterse un poco en la cabeza del departamento de riesgos de una entidad financiera. Un banco no presta grandes sumas de dinero a 30 años basándose en la fe, ¿sabes? Ya, ni en las buenas intenciones del cliente. Claro. Prestan dinero basándose en una garantía sólida. En el sistema tradicional de toda la vida esa garantía es el suelo y lo que está irremediablemente pegado a él. O sea que si la cosa va mal, ellos tienen algo físico que no va a desaparecer.
Eso es. Si alguien deja de pagar las cuotas, imagínate, en el año 15 de la hipoteca, el banco sabe que ese edificio va a seguir ahí, en esa misma coordenada GPS exacta, y que pueden embargarlo para recuperar el capital prestado. Claro, la analogía sería comparar esa casa móvil de lujo con comprarse, pues eso, una caravana frente a comprarse un castillo medieval anclado a la roca. El castillo no se va a ir a ninguna parte. Buenísima analogía. El castillo sirve como garantía real y tangible. En cambio, si la casa se puede subir a un camión de transportes especiales y desaparecer en mitad de la noche, Pues el banco se queda sin garantía. exacto, el riesgo para el banco es inasumible bajo las reglas estrictas de una hipoteca. Queda clarísimo entonces que el anclaje es innegociable si se busca financiación hipotecaria. Es el paso cero. Pero bueno, vamos a avanzar en el escenario que nos plantea Juanmi en sus notas. Venga, Supongamos que alguien ya tiene claro que su casa modular va a echar raíces, con unos cimientos de hormigón perfectos, todo inamovible. Cualquiera pensaría que el banco, viendo esto, abre la caja fuerte y facilita los fondos sin problema. pues cualquiera se equivocaría. Ya, porque los datos que manejamos muestran que justo aquí empieza una verdadera gincana burocrática, una carrera de obstáculos tremenda. Según las notas de Juanmi, el banco pide algo que parece el problema del huevo y la gallina. Es que es una paradoja administrativa brutal. A ver, el banco no financia promesas, financia certezas legales. Y para llegar a esa certeza absoluta, exigen una lista de la compra, digamos de 4 requisitos previos innegociables. A ver, cuéntame esa lista. Primero, no te van a dar el dinero para comprar la casa y luego ya verás dónde la pones, ni de broma. Exigen que quien solicita el préstamo ya disponga de un terreno. Y no cualquier terreno. Ah, ¿no vale una parcelita rústica barata? Que va, tiene que ser un suelo calificado urbanísticamente como urbano o urbanizable. Vale, terreno en regla. 1. 2. Exigen un proyecto técnico completo, elaborado por un arquitecto y que cuente con el visado oficial del colegio profesional correspondiente. Proyecto visado. 2. 3. Y derivado de lo anterior, exigen que el ayuntamiento de turno ya haya concedido la licencia de obra. Licencia. 3. Y el cuarto requisito es presentar un presupuesto cerrado de la fábrica que va a hacer la casa. Espera. Vamos a frenar un momento y analizar esta secuencia porque desafía la lógica de cualquier persona que afronte esto por primera vez. Ya te digo. Me estás diciendo que el banco exige tener un terreno comprado, haberle pagado miles de euros a un arquitecto para hacer un proyecto detallado, pasar por un colegio oficial y luego sobrevivir a los meses o años de espera de un ayuntamiento para una licencia. Sí, todo eso. Todo esto antes de soltar un solo euro para financiar la construcción de la casa. Es de locos. ¿Cómo avanza alguien en un proyecto si necesita tener casi todo resuelto y pagado para que le den el dinero con el que, precisamente, resolver el proyecto? Pues es que desde el punto de vista de quien quiere hacerse la casa, es agotador y financieramente muy estresante. Es un desgaste terrible. Ya lo creo. Pero, a ver, si le damos la vuelta y lo miramos desde la silla del banco, es pura supervivencia. Imagínate que el banco presta 200.000 euros solo con la promesa de que alguien va a comprar una parcela rústica preciosa en la sierra. ¿Vale? ¿Se compra la parcela? Se compra la parcela, va al ayuntamiento a pedir permiso para instalar su casa prefabricada y el ayuntamiento le dice que no, que la normativa prohíbe construir nada ahí. Ostras. De repente el banco se encuentra con que ha prestado una fortuna para un proyecto fantasma, un proyecto ilegal o que igual tiene hasta una orden de demolición pendiente. Por eso exigen que todo el andamiaje burocrático esté atado y bien atado. A ver, entiendo el miedo a la ilegalidad urbana, eso tiene sentido. Pero hay un requisito técnico en la lista de Juanmi que me llama mucho la atención. El proyecto visado. Ujú. ¿Qué aporta exactamente ese sello del Colegio de Arquitectos para que el banco lo considere un escudo legal tan indispensable? Pues aporta algo fundamental que el banco necesita desesperadamente: responsabilidad civil y garantía estructural. Ah, vale. Un visado no es solo un trámite administrativo pesado que te cuesta dinero. Es una certificación oficial, firmada, de que el diseño de esa casa cumple a rajatabla con el código técnico de la edificación. O sea, que no se va a caer a los 2 días. Exacto. Certifica que los materiales son los adecuados, que la estructura soportará los vientos o posibles seísmos de esa zona en concreto, y lo más importante para el banco, que hay un profesional colegiado asumiendo la responsabilidad legal si algo sale mal. Claro, tienen a quién reclamar. Eso es. Sin ese visado, el banco siente que está prestando dinero para montar una estructura que podría colapsar mañana por la mañana.
Visto así, tiene lógica. Y junto a este escudo técnico, mencionabas el cuarto punto, un requisito económico indispensable para ellos, el presupuesto cerrado de la fábrica. Sí, el presupuesto cerrado al céntimo. Pues aquí es donde yo tengo que hacer de abogada del diablo un momento. A ver, dispara. A ver, la construcción tradicional, la de ladrillo de toda la vida, está plagada de sobrecostes. Siempre hay que excavar más, o el precio del acero sube de repente, o llueve durante 3 semanas y la obra se retrasa meses. Totalmente. Es el pan de cada día en las obras. Los presupuestos en la obra tradicional son, siendo generosos, sugerencias muy optimistas. Sin embargo, las fábricas de casas modulares te dan un presupuesto cerrado porque construyen en un entorno controlado, dentro de una nave. Ujú. Entonces, si el mayor riesgo para un banco es que el cliente se quede sin dinero a mitad de obra por un sobrecoste imprevisto, el sistema financiero debería estar rogando financiar casas prefabricadas. ¿Por qué siguen poniendo tantas trabas si estas casas eliminan precisamente esa gran variable de riesgo? Pues mira, es una contradicción inmensa y tienes toda la razón del mundo en plantearlo. Sobre el papel, ese presupuesto cerrado que aporta la construcción industrializada es o debería ser el sueño húmedo de cualquier analista de riesgos. Claro, te da seguridad absoluta. Les da la certeza milimétrica de cuánto va a costar la operación desde el minuto cero hasta la entrega de llaves. Pero el problema no es que al banco no le guste el presupuesto cerrado. ¿Y cuál es entonces? El problema es que sus algoritmos y sus protocolos internos de evaluación de riesgos no están calibrados para procesar cómo se gasta ese presupuesto. Y esto nos lleva directamente a cómo se materializa el dinero, a la parte de cómo fluye la pasta realmente. Exacto. Vamos a entrar en la operativa pura que detalla Juanmi en sus apuntes, porque supongamos que alguien ya ha sobrevivido al ayuntamiento. Un milagro. Tiene la parcela urbana pagada, la licencia concedida en la mano y el presupuesto de la fábrica sellado. Toca sentarse en la mesa del banco a ver cómo fluye el capital, porque imagino que el director de la sucursal no te entrega, no sé, un maletén con 200.000 euros en efectivo para que vayas a la fábrica a encargar los módulos, ¿no? Ni de broma. Olvídate de maletines. Aquí es donde entra en juego la herramienta financiera principal, el menú de financiación del que habla Juanmi. Y la opción estrella es la hipoteca autopromotor. Hipoteca autopromotor, ¿vale? Y ojo, porque no funciona en absoluto como una hipoteca convencional. Si tú compras un piso de segunda mano, el dinero cambia de manos en el mismo momento de firmar en la notaría. Y se acabó. Te dan las llaves y a vivir. Claro, el ISO ya está ahí. Pero aquí no hay piso todavía. Para visualizar esto de la hipoteca autopromotor, a mí me gusta utilizar la analogía de un grifo. O si lo pensamos en términos de videojuegos, como ir desbloqueando recompensas por niveles. Me gusta eso de los niveles. A ver. El banco tiene la mano firmemente puesta en la llave de paso del dinero y no suelta el total del presupuesto de golpe en el nivel 1. En su lugar, va abriendo el grifo poco a poco. Gotita a gotita, casi. Exacto, liberando fondos única y exclusivamente a medida que se certifica que la casa va existiendo en el mundo físico. Por ejemplo, si se hace la cimentación en la parcela, el banco abre un poquito el grifo para pagar esa fase. Ujú. Si la fábrica termina de ensamblar los módulos principales allí en la nave, se abre un poco más la llave. Y el tramo final de dinero grande no fluye hasta que los módulos se instalan en el terreno y se pone el tejado. ¿Es así? Es exactamente así. Es un mecanismo de control exhaustivo por parte de la entidad. Y para gestionar esa llave de paso, el banco utiliza una figura clave: las certificaciones de obra. Ah, los famosos técnicos del banco. Esos son. Envían periódicamente a un técnico, que suele ser un tasador o un arquitecto supervisor. Este profesional actúa como los ojos de la entidad financiera sobre el terreno, O sea, van allí con el casco a mirar que el hormigón está puesto. literalmente. Y en el caso de las modulares, a veces incluso tienen que ir a visitar la fábrica a otra provincia para ver los módulos. Ese técnico verifica que el avance real de la construcción se corresponde de verdad con el dinero que se está pidiendo en ese nivel. Ya veo. Y solo con el visto bueno y la firma de ese técnico, el banco libera el siguiente tramo de dinero. Esto protege al banco de algo que temen muchísimo en las obras: Que la constructora desaparezca con el dinero. que la constructora quiebre a mitad del proceso y el banco se quede respaldando un préstamo inmenso sobre un terreno vacío o con una obra a medio terminar que no vale nada. Es muy lógico desde su punto de vista, la verdad, pero volvemos al problema del principio.
para acceder a este grifo fantástico de la hipoteca autopromotor, la persona ya tiene que ser dueña del terreno, ¿no? Sí, ese es el requisito indispensable. Y claro, si uno necesita tener la parcela en propiedad y pagada antes de pedir la hipoteca, pero resulta que no tiene 100.000 euros ahorrados en su cuenta corriente para comprar la parcela al contado, pues hay un vacío financiero brutal ahí en medio. Es un abismo, sí. ¿Qué herramientas reales existen para quien no dispone de todo ese capital inicial de golpe? Pues mira, esa es la gran barrera de entrada para la mayoría. Y aquí es donde Juanmi introduce lo que conocemos como financiación mixta. Financiación mixta. ¿Y eso cómo va? Es una especie de puente financiero. Está diseñado precisamente para salvar ese abismo del que hablas. Implica, pues, combinar diferentes productos bancarios en distintas fases. O sea, pedir varios préstamos. Básicamente, por ejemplo, adquirir la parcela solicitando un préstamo personal primero, o un préstamo específico para suelo que ofrecen algunas pocas entidades. Con eso compras el terreno. ¿Vale? Luego empiezas a pagar de tu bolsillo todos los trámites de licencias y proyecto de arquitectura, y una vez que todo ese andamiaje legal está robusto y aprobado por el ayuntamiento, entonces solicitas la hipoteca autopromotor. ¿Y qué pasa con el préstamo personal de la parcela? Pues que con el primer gran desembolso de la hipoteca, cancelas ese préstamo inicial y el resto lo usas para financiar ya la construcción de la vivienda. Uf, suena bien en teoría, pero hay que reconocer que desde el lado de quien lo solicita ese momento debe ser aterrador. Es no dormir por las noches, te lo aseguro. Es que piénsalo. Ese momento en el que asumes un préstamo personal altísimo, con unos intereses que, a ver, suelen ser muy superiores a los de una hipoteca. Totalmente, y a devolver en muchos menos años. Claro, a devolver en apenas 8 o 10 años. Y todo eso solo para comprar un trozo de tierra. Y te quedas ahí cruzando los dedos para que, meses después, el banco te apruebe la hipoteca grande. Genera una vulnerabilidad económica brutal durante esa fase de transición. Es un nivel de exposición altísimo para cualquier familia, y por eso mismo requiere una planificación financiera milimétrica. A ver, un préstamo personal se basa únicamente en la solvencia económica presente y futura del individuo. Claro, no hay un inmueble detrás. Exacto, no hay garantía hipotecaria, no hay un ladrillo que lo avale. De ahí que las condiciones del banco sean tan agresivas. Y claro, asumir esa cuota mensual altísima, mientras seguramente sigues pagando un alquiler donde vives actualmente. Madre mía, el alquiler, la cuota del préstamo, y suma y sigue. Más pagarle los adelantos al arquitecto, las tasas del ayuntamiento, y esperar sentados a que concedan la licencia para poder pedir por fin la hipoteca. Es un ejercicio de funambulismo financiero de verdad. Es caminar por la cuerda floja. Por eso, desgraciadamente, muchísimos proyectos mueren en esta fase. Los números sencillamente no cuadran si no hay un colchón de ahorros previo muy sustancial. Y fíjate, según nos cuenta Juanmi en sus apuntes, aun suponiendo que haya colchón, que tengas ahorros, que el papeleo sea impecable y que la parcela sea el lugar perfecto de tus sueños, Sí, los datos nos advierten de que esto rara vez es un camino de rosas. Porque cuando intentas encajar un producto de tanta vanguardia en la burocracia bancaria tradicional, la fricción está garantizada. Hay un choque de realidades enorme, empezando por la incomprensión pura y dura de quien te atiende en la ventanilla. es la resistencia sistémica al cambio de toda la vida. Tú imagínate a un analista de riesgos de una sucursal local de tu barrio. Vale, lo visualizo. Se pasa los días tramitando hipotecas para pisos urbanos normales o para chalés de ladrillo que van a tardar año y medio en construirse. Y de repente, un martes por la mañana, le llega a su mesa un expediente con un proyecto para una casa de entramado ligero de madera. O de estos paneles de hormigón arquitectónico rarísimos, claro. Eso es, de última generación, que se fabrica en una nave industrial a 500 kilómetros de distancia de su oficina y que resulta que se ensambla con unas grúas enormes en 3 días. Al analista le explota la cabeza. Literalmente. Muchos bancos simplemente no tienen la casilla correspondiente en sus formularios de evaluación para marcar esto. Y ante lo desconocido, ante la falta de un protocolo claro de actuación, ¿cuál es la reacción defensiva del sistema? Pues paralizarlo todo, supongo. Paralizar el expediente, pedir más papeles absurdos o directamente denegarlo por precaución. Uf, y lo cual nos arrastra al segundo gran problema estructural que revelan nuestras notas de hoy. Y este es, analíticamente hablando, el que me parece más fascinante de todos. A ver, El problema de las tasaciones. Quiero indagar un poco en la figura del tasador. ¿Por qué motivo un tasador profesional valoraría a la baja, muy a la baja,
una casa prefabricada recién instalada. Ujú. Una casa con calificación energética A, tecnología punta, un aislamiento térmico que ríete tú del ladrillo de toda la vida. ¿Por qué la tasan por debajo frente a, pongamos, una casa tradicional construida hace 30 años en esa misma calle que está para reformar? Es que es sangrante. Es que sigo sin verle la lógica comercial o técnica a penalizar de esta manera la innovación. A simple vista parece un despropósito absoluto, estoy de acuerdo. Pero tiene una explicación profunda si miramos cómo operan las normas estrictas de tasación del Banco de España. A ver, ilumíname. El algoritmo o la metodología que utiliza un tasador para calcular el valor de un inmueble no se basa principalmente en sumar el coste de los materiales de alta tecnología o lo bonita que es la casa. ¿Ah, no? ¿Qué va? Su herramienta principal es el método de comparación. Es decir, buscan en sus bases de datos lo que en el argot inmobiliario se llama comparables u ofertas testigo. Comparables. Necesitan comprobar a cuánto dinero se han vendido otras casas de características similares exactamente en ese mismo código postal o en ese mismo barrio, durante los últimos, pongamos, 6 meses. Ah, vale, lo entiendo. Es como si estos algoritmos de tasación fueran historiadores inmobiliarios. Solo saben mirar hacia atrás, hacia lo que ya ocurrió ayer. Me encanta esa definición, historiadores inmobiliarios, tal cual. Pero claro, una casa modular de última generación les está pidiendo que miren hacia adelante. Si nadie en ese código postal ha vendido nunca una casa prefabricada de este tipo antes, el algoritmo entra en pánico total porque no tiene historial que consultar. Esa es la clave de todo el problema. Una analogía perfecta. El tasador se encuentra de frente con un vacío de datos. No hay comparables. Y la normativa del Banco de España dicta que, ante la falta de referencias comprobables en el mercado de reventa, la tasación debe ser, por ley, extremadamente prudente. O sea que tiran el precio para abajo por si acaso. Por si acaso, exacto. El conservadurismo crónico del sistema entra en acción y penaliza el valor final de la vivienda. Porque tienen la duda de cómo se van a depreciar esos materiales nuevos, entre comillas, frente al ladrillo tradicional que ya conocen de sobra. ¡Ostras! Y aquí, fíjate, se produce el temido efecto dominó. Claro, te hunden la financiación. Eso es. Si el tasador valora la casa por debajo de su precio real de fabricación, el banco, que normalmente suele prestar como máximo el 80% de ese valor de tasación, pues te da muchísimo menos dinero del que necesitas para pagar a la fábrica. Y de repente todo el esquema financiero del proyecto salta por los aires. Tienes que poner tú la diferencia de tu bolsillo y a lo mejor son 30.000 euros. ¿Y de dónde los sacas si ya te has gastado todo en la parcela? Es la ruina del proyecto. Y supongo que este pánico del algoritmo y del analista de riesgos es lo que genera el tercer gran obstáculo que marca Juanmi, los retrasos. Meses y meses de espera agónica. Total. El expediente va de la sucursal del barrio al departamento provincial. De ahí lo mandan a la central de Madrid. Nadie quiere firmarlo. Nadie. Nadie quiere asumir la responsabilidad de aprobar una hipoteca sobre un sistema constructivo que no terminan de entender. Y claro, mientras el banco marea la perdiz, la fábrica de casas prefabricadas te está exigiendo que cumplas el calendario de pagos porque ellos ya están cortando la madera. Es una tormenta perfecta de estrés. Exactamente. Por eso mismo, tras analizar todas estas fricciones y barreras, la conclusión más valiosa que arrojan los apuntes de Juanmi para la inmersión de hoy es un consejo que debería estar esculpido en piedra. A ver, dinos cuál es esa regla de oro. Es una regla de supervivencia financiera básica. Hay que hablar con el banco mucho antes de elegir la casa. Fija que parece de una lógica aplastante, pero la realidad, y me atrevería a decir que el 90% de las veces ocurre así, es que el proceso se hace exactamente al revés. La parte emocional toma el control por completo. Completamente. La gente se ciega. Claro. Alguien hojea un catálogo online una tarde, se enamora perdidamente de un diseño con unas cristaleras enormes, empieza a imaginar dónde irá el sofá en el salón, decide hasta los acabados de la encimera de la cocina. Ya se ven viviendo ahí. Y con ese enamoramiento estético ya súper consolidado es cuando van al banco a pedir el dinero. Y claro, es una trampa emocional tremenda. Es la receta perfecta para la frustración absoluta. La genialidad de invertir ese orden, como dice Juanmi, es que te protege de la desilusión y del desastre económico. ¿Ir al banco primero? El movimiento inteligente de verdad es ir de peregrinación por varias entidades financieras primero. Explicarles claramente que tu intención es instalar una vivienda industrializada o modular. Verles la cara, ver qué gesto hacen. Exacto. Preguntar sin tapujos si tienen experiencia real tramitando hipotecas autopromotor para este tipo de construcción. Preguntar
qué porcentaje del presupuesto cerrado están dispuestos a financiar realmente y, muy importante, cómo van a gestionar las certificaciones de obra con una fábrica que está a cientos de kilómetros. Hacerles la entrevista tú a ellos, básicamente. Eso es. Y solo cuando se obtiene un mapa financiero nítido, cuando encuentras por fin una entidad que no entra en pánico al oír la palabra prefabricada, Ahí ya sí. ahí es el momento de abrir el catálogo y enamorarse de un modelo. Pero de un modelo que encaje en la cruda realidad del dinero que sí nos van a prestar. O sea, estructurar el proyecto desde la cabeza y no desde la estética. Me parece un consejo brillante. Bueno, pues vamos a hacer una recapitulación enérgica de todo este recorrido analítico para sentar los mecanismos, porque la verdad ha sido una sesión verdaderamente profunda y llena de matices. Ha dado para mucho, sí. Queda constatado para quien nos escucha que financiar el sueño de la casa modular en España es totalmente factible. No es una misión imposible. No, no lo es. Pero requiere jugar la partida con las cartas que marca la banca tradicional. Primero, recordemos, la condición innegociable del anclaje. La casa tiene que ser un inmueble fijo, nada de ruedas ni apoyos temporales. Fundamental. Segundo, hay que tener la resistencia mental para construir primero el andamiaje legal, comprar la parcela urbana y conseguir las licencias y los visados antes de nada. Tercero, entender la dinámica del grifo de la hipoteca autopromotor y estar preparado, a veces tirando de financiación mixta, para asumir todos esos costes previos. El famoso colchón. Y por último, asumir que el sistema de tasación en España va un paso por detrás de la tecnología constructiva, por lo que, como bien decías, la viabilidad financiera debe resolverse siempre antes que cualquier decisión de diseño o de catálogo. Ha sido un análisis súper necesario para rasgar un poco el velo del marketing, creo yo. Porque la innovación constructiva es brillante, las casas son una pasada. Preciosa, sí. Pero conocer la sala de máquinas del sistema financiero es lo que separa un proyecto real, un proyecto que termina entregando unas llaves de verdad, de una simple fantasía en papel brillante de un catálogo. Completamente de acuerdo. Muchísimas gracias, como siempre, a quien nos acompaña en estas exploraciones a fondo, por adentrarse hoy con nosotros en estas complejas entrañas financieras e inmobiliarias de las nuevas formas de habitar. Esperamos que esta inmersión haya cartografiado un terreno que a simple vista, la verdad, parece intransitable. Sí, parece una selva. Y bueno, para cerrar nuestra sesión de hoy, me gustaría dejar flotando una reflexión de fondo para quien nos escucha. Algo para masticar mentalmente estos días. A ver. Si resulta innegable que la construcción industrializada, con su eficiencia energética increíble, su ausencia de sobrecostes y su rapidez de ejecución, representa el futuro lógico de la vivienda frente a los problemas actuales. Totalmente innegable. La pregunta es, ¿cuánto tiempo más podrá el sistema bancario y de tasación mantener sus algoritmos mirando hacia atrás, forzando a la innovación a encajar a martillazos en los moldes de ladrillo del siglo pasado, antes de verse obligados a reinventar el propio concepto de riesgo inmobiliario?